Buenas noches, hermanos. Aquí vamos de nuevo. Vamos a terminar hoy con el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Estamos en la última porción de este capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 43 al 53. Creo que la clase pasada habíamos empezado un poquitito con esto, pero no la terminamos. Entonces vamos a retomar y vamos a hacerlo de completo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículos 43 al 50 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo había testificado, un profeta no tiene honra en su propia tierra. Así que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron con beneplácito, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creéis en absoluto. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi querido hijo muera. Jesús le dijo, ponte en camino, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras él descendía a Capernaum, sus siervos salieron a recibirle diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre, por lo tanto, entendió que esta era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y todos los de su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando llegó de Judea a Galilea. Entonces, recordemos, hagamos un poquito de historia de cómo veníamos hasta aquí, hasta esta parte, hasta este pasaje. Habíamos terminado el pasaje en Samaria, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana y que los samaritanos le pidieron que se quedaran con ellos un tiempo. Le rogaba los samaritanos le rogaban al Señor que se quedaran con ellos. Y después ellos creyeron en la palabra del Señor, creyeron en Él y terminaron ah, aseverando o asegurando que Él era el Salvador del mundo. Y aquí podemos ver un contraste interesante entre Judea, Samaria y Galilea. Los de Judea rechazaban completamente, a pesar de que veían todas las obras del Señor, rechazaban al Señor todo el tiempo. Al contrario, lo querían, lo estaban buscando para matarlo. Los de Samaria ni siquiera tuvieron que ver un milagro. El Señor habló con una mujer samaritana, esa mujer fue y dio testimonio de lo que había hablado con el Señor, y después ellos inmediatamente salieron, y en 2 días que el Señor estuvo allí, ellos creyeron, y muchas otras personas que escucharon también creyeron en el Señor. No hay ningún testimonio dentro del Evangelio de Juan ni dentro de las versiones de Mateo, Marcos y Lucas de que el Señor hubiese hecho algún milagro en estos días que estuvo en Samaria. Entonces podemos ver que allí en Samaria había mucha hambre espiritual, había esa necesidad espiritual, y ellos con solo escuchar al Señor, el testimonio del Señor, el testimonio de la mujer samaritana, ellos creyeron en la palabra del Señor, creyeron que el Señor es el Salvador del mundo, y aseveraron eh, eh, esto que ellos dijeron, que Él era el Salvador del mundo. Entonces, por eso el Señor decía allí que la cosecha estaba lista para cegar, porque en este Samaria tenían esa necesidad. Y ellos, después de eso, muy seguramente ellos siguieron contando el testimonio a otras personas de Samaria, aunque todavía este no era el tiempo donde toda la región de Samaria iba a ser evangelizada, porque después los discípulos o los apóstoles fueron allí a evangelizar a toda esta gente.
Entonces ahora vemos que el Señor 2 días después de haber estado aquí en Samaria, sale de allí y regresa a Galilea y más concretamente a Caná. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 que habíamos visto que él había convertido el agua en vino? Y él allí había demostrado un poder absoluto sobre las cosas materiales, sobre todo lo material en este mundo. Y ahora vamos a ver el poder que él va a demostrar aquí. También en Samaria, él demuestra su gloria porque le mostró a la mujer samaritana su omnisciencia, que él sabía todas las cosas. Y él muestra su gloria, deja ver su gloria a través de esta parte también, dejando a esta mujer con el conocimiento de que él era el Mesías porque le dijo todo lo que ella había hecho. Y ella creyó porque él le dijo todo lo que ella había hecho y vimos un proceso donde primero lo vio como un judío que llegaba a pedirle agua a una samaritana, luego lo vio como un profeta, que también el Señor fue un profeta aquí en la tierra, y después lo ve como el Mesías. Y cuando va a dar testimonio y regresan, ya lo ven como el Salvador del mundo. ¿Recuerdan ese proceso que habíamos visto también de cómo creyeron los samaritanos? De esta manera. Entonces él mostró su gloria dejando ver que él es omnisciente, que él lo sabe todo, de todos, de cualquier persona, porque también vimos antes de ese encuentro que había una multitud que lo seguía y él dijo, vámonos de aquí, porque él sabía que esta gente lo seguía era solo por sus milagros y no por la palabra que él hablaba. Ellos solo querían ver milagros, entonces era una fe superficial. Entonces vamos a ver este primer versículo que dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo había testificado, un profeta no tiene honra en su propia tierra. Así que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron con beneplácito, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. O sea que aquí tenemos un grupo de personas que habían visto milagros en Judea, cuando fueron a la fiesta en Judea y habían visto esos milagros y habían regresado a Galilea y estaban allí y cuando vieron que el Señor venía, pues lo recibieron con beneplácito. Pero esto no significa que lo estaban honrando como el Hijo de Dios. Simplemente estaban viendo un milagrero que llegaba. Todavía no habían creído en la palabra del Señor. Ellos estaban contentos de que ese que hacía milagros en Judea estaba llegando a Galilea también a hacer milagros. Entonces, cuando el Señor dice que él había testificado de que un profeta no tiene honra en su propia tierra, lo que estaba queriendo decir es, vámonos para Galilea, porque en Judea puede haber problema porque estaba creciendo su popularidad. Y entonces en Galilea no iba a tener tanto problema porque sí iban a buscarlo, pero iban a buscarlo más por lo que hiciera por las personas, no por lo que él mostrara de sus credenciales, de quién era él. Entonces, por eso él decía que en su tierra no iba a tener, un profeta no tenía honra en su propia tierra. No lo iban a honrar como el Hijo de Dios, como un profeta. Lo iban a recibir con beneplácito por ser un hacedor de milagros. Ellos querían ver milagros allí. Pero Juan no registra muchos milagros en Galilea. Más adelante vamos a ver otros milagros que él hizo allí, pero él solamente registra en las bodas de Caná, ahora con el hijo de este personaje, del, del oficial del rey, hace otro milagro, pero sabemos que él estuvo mucho tiempo en Caná de Galilea, solo que Juan solamente registra milagros suficientes para que se revele la gloria de Cristo, porque su propósito, como dijimos al principio, el propósito del Evangelio de Juan es mostrar que Él es el Hijo de Dios. Y entonces Él a través de estos milagros o prodigios que muestra, que escribe en su Evangelio, lo que está mostrando es las credenciales de que Él es el Hijo de Dios y muestra su gloria a través de esos milagros. Entonces vemos que en Galilea no es que lo hayan recibido con honra como el Hijo de Dios o como el profeta de Dios, sino que simplemente querían ver cosas espectaculares. Después sigue
en el versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. La misma ciudad de las bodas de Caná, ahí estaba de nuevo. Y había en Capernaum un oficial del rey. Capernaum es una ciudad que quedaba o queda a unas 25 kilómetros en millas, un poquito menos de millas, pero más o menos para tener una base son 25 kilómetros. Pero tenemos que recordar que en ese tiempo esos kilómetros se recorrían o a pie o a caballo. Entonces era una distancia bastante larga para recorrerla eh, a pie o a caballo. Igual el viaje que el Señor hizo desde Judea hasta Galilea era un viaje bastante largo. Pero viene este oficial de Capernaum. No sabemos cuál es el oficial. Muchas personas dicen que es lo mismo del centurión, que se refiere al mismo centurión que también tenía un siervo que estaba enfermo, pero las diferencias son muy grandes. Aquí hay diferencias muy grandes entre el milagro con el centurión y el milagro con este oficial del rey. No sé, vamos a decir unas cuantas, porque el, el, el centurión le dice al Señor que no es digno de que él vaya a su casa, y este oficial le está pidiendo de que descienda a su casa, de que vaya con él a su casa porque su hijo está enfermo. Entonces ahí ya tenemos una diferencia grande entre el milagro que hizo al oficial y este milagro y el milagro del centurión, perdón. Entonces estos son dos casos diferentes. No sabemos cuál oficial del rey era. Algunos hablan de Manaén o de Chuza, que se menciona en los evangelios, pero aquí no dice quién es, entonces todo lo que digamos es mera especulación. Estamos especulando entre quién es y no nos interesa saber quién era el oficial. Nos interesa ver la gloria del Señor en este pasaje. ¿Quién era el oficial o quién era el rey en ese tiempo? No nos interesa. Muy probablemente el rey era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, porque cuando el Señor va a ser crucificado, lo llevan delante de Herodes Antipas. Y Herodes dice que hacía tiempo lo quería conocer, porque había escuchado hablar de los milagros que él hacía. Entonces probablemente era el mismo. Pero igual, la gloria no es ni para el rey, ni para el oficial, ni para el hijo del oficial. La gloria es para el Señor y lo que nos interesa es ver qué hizo el Señor aquí. Entonces, volvemos a leer esta parte. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le rogaba un oficial con alto cargo, seguramente era uno de los poderosos allí, oficial del rey, estaba aquí rogándole al Señor, humillándose delante del Señor, porque un miembro de su familia estaba a punto de morir. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? No importa el cargo que tengamos, no importa dónde estemos, en una situación de estas, donde un familiar de nosotros se encuentra en una situación difícil y nosotros vemos una posibilidad de ser sanado, nos humillamos ante esa posibilidad. Este hombre hasta ahí no había creído en que él era el Hijo de Dios. Hasta ahí solo sabía que él era un milagrero y que era una posibilidad que él tenía porque no había mucho de dónde agarrar allí. Y entonces también sabía de los milagros que había hecho en Judea y seguramente había estado en la fiesta en Judea. Y había, como dicen ellos, había subido a la fiesta con todos los judíos. Entonces había visto esto y veía una oportunidad grande y va y se humilla delante de él y le dice, por favor, le rogaba que descendiera con él a ver a su hijo que estaba a punto de morir, que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creéis en absoluto. Parece que esto se lo dijo a todos los que estaban ahí alrededor, porque él sabía que la gente solo quería ver milagros y prodigios. Cuando él dice aquí señales y prodigios, no significa que las señales sean unas y los prodigios sean otras. Significa que con lo que él hace un prodigio,
algo que es sorprendente, que a cualquiera lo puede sorprender porque está por encima de cualquier posibilidad física de que suceda. Y la señal es que está señalando hacia quién es esa persona que está haciendo el milagro. Entonces, cuando habla de las señales y prodigios, son esas dos cosas que se encierran en una misma, en un mismo evento. El prodigio va a sorprender a la gente por la naturaleza de lo que hace, pero es una señal también porque nos está mostrando quién es la persona que está haciendo el prodigio. Y sabemos que aquí en este caso está señalando al Hijo de Dios, que Él viene del cielo porque ninguno en la tierra tiene o ha tenido la capacidad de hacer lo que Él hizo. Entonces, a eso se refiere cuando dice que si no veis señales y prodigios, no creéis en absoluto. No se lo dijo directamente a este oficial, lo dijo en general porque toda la gente había salido a recibirlos solo para ver esos milagros, solo para ver cosas sorprendentes, no para escuchar lo que él hablaba ni para creer en él. Entonces vemos que aquí en este momento el oficial no es que tuviera fe, una fe salvadora. Sabía que él podía sanarlo, que había una probabilidad de sanarlo, pero se encuentra con un primer error, que él cree que el Señor tiene que ir a la casa de él para poder sanar a su hijo, que si no está presente, no lo va a poder sanar. Entonces le ruega que descienda con él para que estando él allá, el hijo se pueda sanar. Y entonces el Señor ahí es donde les dice a ellos, si no hay señales y prodigios, no creéis en absoluto. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi querido hijo muera. Desciende antes que mi querido hijo muera. Otro error que comete él porque él todavía no conoce al Señor. ¿Cuál es el error? Que él cree que el alcance de los milagros del Señor es solamente antes de que su hijo muera. Si estuviera muerto ya no había nada que hacer. O sea que él podía ir y sanarlo, pero si cuando llegara ya había muerto ya no había nada que hacer. ¿Por qué? Porque él no conocía todavía todo lo que el Señor era capaz de hacer. El Señor era y es capaz de levantar los muertos de la tumba. Lo vimos con la resurrección de Lázaro, lo vimos con la resurrección de la hija de Jairo, lo vimos en la resurrección de una viuda que estaba sepultando a su hijo. Habían testimonios suficientes después de todo esto, entonces él no conocía, pero él creía que si el Señor no descendía antes de que el hijo muriera, era la única posibilidad que tenía. Entonces no sabía del alcance que podía tener el poder del Señor y le rogaba que descendiese antes de que su hijo muriera. Entonces, no podía entender que no era necesario que el Señor llegara hasta allá. Simplemente él creía que tenía que ir y como muchas veces el Señor hacía milagros tocando a la persona o agarrándolo de su mano o dando una orden, este hombre pensaba que tenía que, porque los milagros que hizo en Judea era en la presencia de las personas. Lo estaba haciendo ahí en medio de la gente. Entonces el hombre, la única esperanza que tenía era que el Señor descendiera con él y hiciera algo con su hijo allí antes de que él muriera, pero no había entendido todavía que el alcance de las palabras del Señor podía llegar más lejos. Entonces el Señor le responde y le dice, ponte en camino, tu hijo vive, ponte en camino, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús, que Jesús le había dicho y se puso en camino. Aquí hubo un acto de fe de este hombre. Hay un acto ya de fe porque él estaba esperando que el Señor regresara con él a su casa y viera a su hijo y hiciera algo con su hijo. Pero el Señor le dice, ponte en camino que tu hijo vive. Y él le cree. Ahí ya empieza un acto de fe de este hombre. Le creyó a la palabra del Señor, porque antes solamente estaba esperando que fuera, ahora cree la palabra del Señor y se pone en camino. Entonces vemos cómo va este proceso de simplemente creer que Él es un milagrero, ahora creer en la palabra que Él le dice y se pone en camino de regreso hacia su casa. Pero parece que no era, ya estaba bastante tarde o avanzado el día y él no iba a tener tiempo suficiente para llegar a su casa, sino que se quedó a esa hora y al día siguiente llegó a su casa. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí un poquito. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino.
Mientras él descendía a Capernaum, sus siervos salieron a recibirle diciendo, su hijo vive, que su hijo vivía. Este de su hijo vive no significa que su hijo se va a empezar a recuperar o su hijo todavía está bien y espere con confianza que él se va a mejorar. No, esto es como la orden cuando dijo hágase la luz, que era una palabra y él está diciendo vive, significa que ya está sano, ya lo sané. Entonces no le está dando una esperanza, sino que le está dando una certeza de que ha sido sanado. Tu hijo vive. Nosotros no lo podemos comprender como él lo dijo, porque en las traducciones se pierde mucho de la esencia de la palabra del Señor. Pero con los comentarios nosotros podemos entender que esta parte en lo que él estaba hablando está dándole la certeza de que él ha dado una orden, como en el principio cuando dijo, sepárense las aguas de las aguas. Cuando daba esas órdenes eran órdenes que se cumplían. Y esto es un tipo de orden también que le está diciendo, tu hijo vive porque yo lo estoy diciendo, es una orden que estoy dando y tu hijo está vivo. Y él cree en ese momento en esa orden. Dice que mientras descendían, sus siervos salieron a recibirle diciéndole que su hijo vivía. Aquí vemos que los siervos están tan felices, tan contentos de ver que el hijo de este oficial se había sanado, que salieron corriendo como si fueran sus propios hijos a recibirlo y a darle la buena nueva. Vemos una relación bien interesante entre el amo y sus siervos, que no eran unos siervos simplemente como esclavos, como en el tiempo de la esclavitud aquí. No, esto era diferente. Este hombre tenía una relación muy especial con sus siervos y seguramente el Señor conocía el corazón de este oficial, sabía todo lo que él era, porque aquí vemos esa relación tan especial que ellos salen con esa alegría, como si fuera un familiar que se había sanado y como si fueran parte de la familia de ellos. Entonces van y lo reciben antes de que él llegara a su casa y le dicen, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Miren la pregunta de él, ¿a qué hora empezó a estar mejor? Porque él creía que se empezaba a mejorar despacio, que se iba a empezar a mejorar poco a poco y que con el tiempo pues ya iba a estar bien. Eso era lo que él tenía en su mente, eso es lo que él percibía que iba a ser el milagro del Señor. Pero ellos le dijeron que ayer a la séptima, a la hora séptima, le dejó la fiebre. Entonces aquí el hombre se da cuenta que en la hora que el Señor le da la orden era la misma hora en que al niño le dejó la fiebre, o sea que se había sanado inmediatamente cuando el Señor dio esa orden de que el hijo vivía. El padre, por lo tanto, entendió que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, la misma hora. Entonces ya él se aparta de lo que tenía en su mente de que su hijo iba a empezar a mejorar, de que se estaba poniendo mejor, se da cuenta de que su hijo se sanó inmediatamente, le cuentan lo que pasó, sus siervos le van a contar, su familia le cuentan lo que pasó, que de un momento a otro quedó sano, que no fue que se recuperó poco a poco, despacito, sino que a la hora séptima, a la misma hora que el Señor dio la orden, él fue sano, inmediato, como decir que estaba muy enfermo, estaba a punto de morir y de un momento a otro se levanta como si nada hubiese pasado. El poder, la gloria del Señor mostrada en un milagro como este. Y lo que vemos es que la distancia tampoco es ningún obstáculo para el Señor. Habían 25 kilómetros de diferencia donde él estaba a donde estaba el niño que iba a ser sanado. Le mostró a este hombre que no había necesidad de que él estuviese allá. Este hombre viendo todo lo que estaba sucediendo, que el Señor los había reprendido porque tenían que ver milagros y señales para que creyeran. Después de esa confrontación, este hombre cree en la palabra del Señor, va confiado ya, va creyendo. Uno no se puede alcanzar a imaginar todo lo que había en la cabeza de este hombre, porque tuvo que poner o tuvo que hacer un esfuerzo grande para tener fe en lo que el Señor le había dicho y salir de allí y regresar a su casa.
¿Cuántas cosas le pasaron por su mente? Tal vez pensar, ¿y si no está sano? ¿Y si yo llego y él no está sano y ha muerto? Y yo le creía la palabra que él dijo. Muchas cosas le pueden pasar a uno por la mente porque es un hijo el que está a punto de morir. Es un hijo y un hijo se ve que este hombre amaba a su hijo porque hizo ese viaje para ir a buscar al Señor. Y ese acto de fe ya era muestra de que el Señor había obrado en ese corazón. Estamos viendo cómo el Señor, aparte de que hizo la sanidad en ese niño, estaba haciendo la sanidad en este hombre, la sanidad física del niño y la sanidad espiritual de este hombre, un hombre que no tenía fe, que simplemente había escuchado y había visto este milagrero, fue a pedirle un milagro y terminó teniendo fe. Vamos a ver la última parte, lo que dice. Y creyó él y todos los de su casa. Creyó él y todos los de su casa. Este creyó ya es una fe salvífica. ¿En qué creyó él? Aquí el texto no nos está diciendo en qué o en quién creyó, pero es más que lógico que él creyó en el Señor, porque él está viendo todo lo que el Señor estaba haciendo, que lo hizo a esa distancia de 25 kilómetros, que no era ningún obstáculo para él hacer una sanidad, que lo había hecho a la misma hora que él estaba hablando con él, el niño se había sanado. Entonces tenía pruebas más que suficientes para tomar esa decisión de creer en él, de creer en el Señor como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. Y creyó él y todos los de su casa. En esos todos los de su casa podemos pensar en su esposa, si tenía más hijos, que es muy probable que tenía más hijos, todos sus hijos, los siervos y todas las personas que vivían allí. ¿Por qué? Por el testimonio que ellos mismos habían visto, por lo que él les contó de lo que había hablado con el Señor, por lo que el Señor le había dicho y por lo que ellos vivieron en ese momento en la casa de este oficial. Creyeron todos los de su casa, con fe salvífica. Eh, y a pesar de que este hombre era un oficial del rey, un hombre de alto cargo, que es muy difícil que esas personas que estén en un nivel muy alto crean, a este hombre le tocó pasar por esa prueba, creyó, muy al contrario de todos los de Galilea, que la mayoría al final se fueron, se apartaron de él. Eso lo vamos a ver más adelante en otro capítulo. Ahora solamente nos damos cuenta de que estas personas salían solamente por ver a los milagros, porque querían ver más prodigios, pero este hombre en medio de toda esa multitud creyó y fue salvo, él y toda su casa. Dice al final de este pasaje que esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando llegó de Judea a Galilea. La segunda señal que hizo, la primera señal fue las de las bodas de Caná, las bodas de Caná, y la segunda señal es esta de sanar a este niño. Entonces vemos aquí también al Señor mostrando gloria, una gloria maravillosa, un poder único, un poder que solo le pertenece a Dios. Nadie más puede llegar a hacer las obras que Él hizo. Y son pruebas más que suficientes. Por eso Juan en su evangelio escribe estos milagros, porque esto es más que suficiente para nosotros ver la grandeza del Dios eterno mostrada a través de Cristo, hecho carne, como vimos al principio, que esa palabra se hizo carne y esa palabra obrando aquí también en la tierra, a través de su palabra le dice a este hombre, ponte en camino que tu hijo vive. Es la misma palabra haciendo milagros, la misma palabra que creó todo, estaba aquí haciendo milagros. Entonces nosotros no tenemos necesidad de que nos den o una biblioteca entera de los milagros del Señor. Con estos deberían ser más que suficientes para nosotros saber que Él es el enviado del Dios eterno, que Él hizo estas prodigios, estas maravillas y mostró su gloria. Y todo lo que hacía señalaba que Él era el Hijo de Dios. Y ese es el propósito de Juan, demostrar siempre esa gloria de Él como el Hijo unigénito del Dios eterno, como el Hijo unigénito que vino aquí a la tierra a dar a conocer al Dios Padre y al Dios único y verdadero. Para que todos los que escuchamos estas cosas, para que todos los que vemos estos milagros, creamos en Él, podamos creer en Él. Eh,
nosotros a veces pensamos que esto es bien difícil de creerlo, esto es bien difícil de creerlo y que hace falta tener fe, pero esa fe también es un don de Dios. En la carta de Pablo a los Efesios, él dice que hasta la misma fe es don de Dios. Y eso es un don o un regalo que Dios nos da, el creer, el tener fe, el ser capaces de tomar estos textos y creerlos tal cual están escritos. Porque a través de todas las escrituras nosotros podemos ver el testimonio de los profetas, de lo que Dios escribió de principio a fin, que toda la escritura habla acerca de Cristo, toda señala a Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo habla de Cristo. Y ver que estos apóstoles que estuvieron tan cerca de él, no habían podido entender el mensaje del Señor, no habían podido entender bien cuál era ese mensaje. El Señor fue crucificado y ellos quedaron tan tristes, quedaron tan desolados porque dijeron hasta aquí llegamos. Nuestro líder está muerto, ¿ahora qué sigue? No sigue nada y regresaron a sus labores cotidianas, regresaron al mundo, porque no entendían hasta ese punto el mensaje del Señor. Y el Señor resucita, resucita, ellos lo ven resucitado. Me estoy adelantando un poco al final del Evangelio, pero es importante. Lo ven resucitado y ellos creen y van hasta la muerte. No les importó que lo fueran a matar por dar este testimonio del Señor. La mayoría de ellos murieron asesinados por los líderes religiosos de Judea, de los judíos, porque Juan sabemos que Juan murió viejo, pero todos fueron hasta la muerte por dar este testimonio, porque vieron al Señor resucitado. Si no lo hubiesen visto resucitado, esta fe hubiera muerto hasta ahí, hasta la crucifixión, porque ellos no hubiesen hecho nada más después de eso. Entonces, esta fue la segunda señal, señales que apuntan a que Él es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Mesías que los judíos rechazaron, y gracias a Dios que los judíos rechazaron al Mesías, porque de otra manera los gentiles no hubiésemos tenido salvación. Ese era el plan de Dios, que Él fuese rechazado por ellos. Más adelante también en los siguientes capítulos vamos a ver ese rechazo grande de los judíos y esa aceptación de los gentiles al Señor. Entonces aquí también vemos otra cosa, que estos galileos, a pesar de que también eran parte de los judíos, no tuvieron fe salvífica, solo tenían esa fe superficial en que Él les iba a hacer milagros, en que si Él reinaba iba a ser ese rey que podía derrotar a las demás naciones y los iba a poner a vivir a ellos sin mucho esfuerzo, sin tener que trabajar. Y, y después lo rechazan, más adelante lo rechazan. No me voy a adelantar más a los siguientes pasajes porque esto lo vamos a ver más adelante, cómo fue ese rechazo al Señor. Eh, Nos quedan 15 minutos, 15, 17 minutos. No quiero avanzar al siguiente texto porque aquí terminamos en el capítulo 4. Prefiero que si hay preguntas las hagan en este momento. Si hay algún comentario acerca de lo que acabamos de decir, esto es un pasaje pequeño, pero que también tiene grandes enseñanzas. Y la más importante es ver ese proceso de la fe de este hombre, de este oficial del rey. Y después de esto vemos también cómo este oficial, después de tener esa fe, se tiene que enfrentar a estar en el palacio con el rey en medio de la incredulidad, en medio de tanta perdición. Y él teniendo esa fe en el Señor de lo que él hizo y no poder hacer nada allí delante de ese rey, de ese tetrarca que había allí, porque ahí lo único que había era corrupción. Y se tiene que meter o mezclarse dentro de esa gente, pero ya salvo, con una fe en el Señor, con una visión diferente del mundo. Ah, Iba a recordar que ese proceso de esa fe de él empieza primero en una fe muy superficial, pero el Señor también toma esa fe superficial y la va convirtiendo en una fe salvífica. Así como nosotros al principio también tuvimos fe superficial, lo digo por testimonio propio,
Antes creíamos, digo creíamos porque involucro a mi ayuda idónea, creíamos era que nosotros íbamos para recibir milagros. Nosotros íbamos a una congregación porque iban a haber milagros y el Señor iba a orar milagros en nosotros. Entonces era una fe muy superficial y aún el Señor toma esa fe superficial y la va transformando poco a poco hasta convertirla en una fe salvífica, en una fe que no importa lo que nos pase, no importa lo que estemos viviendo y esperamos que así sea, esperamos que en adelante, en medio de pruebas, a nosotros no nos falle la fe, le rogamos al Señor que así sea. Esa fe no se vaya, no se pierda, sino que nosotros estemos firmes a pase lo que pase y saber que el Señor tiene el control de todas las cosas, como lo ha mostrado dentro de todas esas señales y prodigios. Así que si alguien tiene algo que agregar, algo que decir, algo que preguntar, este es el momento. Luisito va a preguntar algo. No, más que pregunta, iba a recalcar algo. Sí, Cuando dice las señales, si no vieras señales y prodigios, no creeréis. Lo que pasa es que hoy en día la mayoría sabemos que tenemos a un Dios que es todopoderoso, que Él puede hacer cualquier cosa. Lo más imposible Él lo puede hacer. Pero lamentablemente muchos se le ha hecho creer que si no ve milagros, si no ve prodigios, no va a ser salvo o no va a hacer esto o no le va a pasar aquello o no va a tener esa sanidad. Entonces cuando hay alguien que dice, no, es que le hace milagro, el profeta tanto que hace esto, y entonces toda la gente va a buscar verdaderamente ese milagro o ese prodigio, cuando verdaderamente lo que el Señor anda buscando, que crea en la palabra. Y eso es lo que muchos a veces no entendemos, esa parte en que nosotros creemos, hasta nosotros mismos, los mismos cristianos creemos que el Señor nos haga un milagro. Porque si yo llego a estar enfermo con algo, lo que voy a pedir que el Señor haga un milagro en mí. Pero no voy, pero si el Señor me da una palabra para que yo la crea, para que yo sea sano, como hizo con el rey, con el oficial del rey, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, o le creo a la palabra o voy a esperar el milagro. Entonces, mucha gente a veces se basa en buscar el milagro o una señal o algo que verdaderamente creer en la verdadera palabra de Dios. ahí en eso que acaba de decir vemos el mismo proceso. Primero el Sí, hombre esperaba un milagro, después creyó en la ujú, palabra del Señor y después creyó plenamente en Él. Y ese es el mismo proceso que hemos vivido nosotros. Al principio nosotros estamos esperando milagros, después empezamos a creer en la palabra del Señor, a creer lo que Él habló y al final ya tenemos esa fe suficiente para ser salvos. Ya creemos que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ahí mismo, eso nos pasa a todos, a todos. Tenemos una fe superficial y esa fe va creciendo porque al Señor le place que esa fe en nosotros crezca. Mire, de, podemos ver quienes estuvieron con nosotros en aquellos tiempos, en otros lugares donde esperábamos milagros y vemos que nosotros hemos sido sacados de allí y los otros se han quedado allá. Esto no es para todos, es para a quien el Señor le place darle esa fe. Y a Él le plació que nosotros tuviésemos hoy la fe de creer en su palabra. Y esto es bien importante para nosotros. Él nos lo está mostrando a través de estos pasajes en las Escrituras. Y todo eso lo tenemos que poner en contexto a nosotros hoy. Como cuando nosotros decimos que estos judíos han sido muy rebeldes. El pueblo judío ha sido muy terco y rebelde, igualitos a nosotros, tercos y rebeldes, porque aún sabemos quién es Él y seguimos tercos en la vida, seguimos haciendo muchas cosas a nuestro propio antojo y no esperamos en Él. Entonces, todo lo que vemos en las Escrituras es para que nos sirva de espejo. Lo dijo, creo que está en el libro de los Hebreos, que todas estas cosas se escribieron para que nos sirvieran de ejemplo a nosotros, para que nosotros nos viéramos ahí y no sigamos cometiendo el mismo error que ellos han cometido. Entonces, tenemos que vernos nosotros también reflejados en esto. No, a nosotros el Señor también nos dio primero una fe superficial, esa fe fue creciendo hasta creer en su palabra y después ya creímos en Él como nuestro Salvador y nos aferramos a Él para que nos dé salvación y vida eterna. Amén. ujú, sí. Ujú.
Creo que no hay más intervenciones, no hay más preguntas. Adriana, Profesor, solamente que viendo todo esto, como dice la misma palabra, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros, como dice usted, llegamos siempre con una fe por otras cosas, buscando otras cosas. Y a medida que uno va conociendo más del Señor, entonces esa fe va creciendo. Pero también como vemos en Lucas 17:5, que los apóstoles le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Yo creo que eso es lo que nosotros también debemos de hacer en nuestras oraciones, pedirle al Señor eso, de que nos aumente la fe. Aquí dice, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, y cómo no. como a este monte, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El Señor es el que nos da, el Señor es el que nos da la fe, o sea, pedirle que cada vez tengamos más fe para que podamos ser más obedientes. Eso es verdad. Nosotros necesitamos clamar por esa fe, esos dones que el Señor nos da, porque ya dijimos que en Efesios está que eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si es regalo de Dios, hay que pedirle que nos dé más, más de esa fe. Como decía algún predicador también, nosotros tenemos muchas cosas que pedirle a nuestro Dios y una de ellas es fe, tener esa fe que el Señor va a obrar de la manera que Él va a obrar, no de la manera en que nosotros queremos, que nosotros podamos creer que todo lo que Él está haciendo está bien y está bien con nosotros, pase lo que pase. Eso es tener fe suficiente, como salió este oficial. Le dijo que el hijo vivía y él creyó y salió y se fue. Eso es una fe fuerte. Y así nosotros tendríamos que creer en que el Señor dice que Él está en control de todo. Nosotros con esa fe andar tranquilos en la vida. Y otra cosa que hay que pedirle es santidad. Señor, santifícanos. Queremos llegar a esa santidad que tú esperas de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que pedirle. La santidad no la logramos nosotros solos. La santidad hay que pedirla. Entonces, así como vemos que hay que pedir la fe, hay muchas cosas que nosotros debemos estar pidiéndole al Señor antes de pedirle una cantidad de cosas que nosotros normalmente solíamos pedir, que ya no lo debemos hacer. Ahora empiezan a cambiar nuestras peticiones al Señor y buscar más esa cercanía con Él, ese contacto con Él y acercarnos más al reino de los cielos. ¿Alguien más? Bueno, oremos y despedimos aquí para que en la próxima clase ya comencemos en el capítulo 5, donde también vamos a ver otro milagro. Padre Santo, Padre Grande, Señor nuestro, qué maravillosa es tu palabra, llena de tesoros maravillosos. Nosotros solo conocemos la superficie, lo fundamental para creer en tu palabra, para ser salvos, pero sabemos que allí hay tantos tesoros escondidos, tanto que escarbar dentro de todas esas palabras tuyas maravillosas, Señor, dentro de tanta sabiduría. Todavía hay muchas cosas que decir de estos pasajes, pero esto es suficiente para que nosotros creamos en ti, para que nuestra fe crezca y para que nuestro amor por ti, Señor, crezca también. Gracias, Señor, por enseñarnos, gracias por darnos estas oportunidades de reunirnos alrededor tuyo y alrededor de tu palabra, porque eres tú hablándonos a través de esa palabra maravillosa y dándonos a conocer verdades profundas, verdades grandes, Señor, que tú esperas que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida, que las guardemos en nuestro corazón para que ayudemos a muchos a llegar a tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos sigas enseñando, que nos sigas llenando de tu verdad, de tu palabra, que nos enseñes a manejar esa espada maravillosa de tu palabra para que nosotros podamos vencer en el mundo y que nada nos haga caer en tentaciones ni nos haga resbalar de este camino estrecho que es el camino al cielo. Damos gracias, pedimos tu bendición y lo hacemos en el nombre grande, santo y maravilloso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén.